En esta lección vamos a hablar acerca de los estados financieros. Cualquier empresa reúne diferentes tipos de informaciones financieras, sea de sus ventas, de sus costos, de las deudas que tiene, de la cantidad de efectivo que posee, y genera diferentes tipos de informes. Algunos de estos informes decimos que son estados financieros. Hay algunos que son particularmente importantes y entonces son los que vamos a analizar más en este curso. La información contenida en los estados financieros es de interés para muchos tipos de diferentes partícipes en la empresa, tanto a nivel interno como externo. Por ejemplo, uno de ellos es el gobierno. El gobierno está interesado en saber cuánto gana una empresa, cuánto tiene de utilidad, por ejemplo, por cuestiones tributarias. Dependiendo del tipo de empresa y del sector económico en el que esté, podría ser que el gobierno tenga interés en la información financiera, por ejemplo, para fijar precios o fijar tarifas o algún otro tipo de regulación. Pero los acreedores también están muy interesados en la información contenida en los estados financieros. Cuando un banco va a prestarle una cantidad de dinero a una empresa, necesita saber de alguna manera qué tan riesgosa es esta decisión y requiere entonces conocer la información financiera y económica de la organización a la cual le está prestando el dinero. Igual los propietarios, llamémoslos socios o accionistas, están interesados en la información financiera, dado que han invertido su capital en una empresa y necesitan saber qué ha ocurrido con estos recursos que han invertido en la empresa y que le han facilitado a una empresa para que elabore un producto, para que venda y para que obtenga unas determinadas ganancias y luego se les retribuye en forma de dividendos. Y también la gerencia. La gerencia necesita tomar decisiones a diario y necesita entonces saber cómo evolucionan las ventas, los costos, el endeudamiento, el efectivo, entre mucha otra información importantísima para poder tomar buenas decisiones y poder entonces generar los resultados que los propietarios necesitan, poder pagar las deudas a los acreedores e igualmente hacer frente a las obligaciones con el gobierno, como son el pago de los tributos. Entonces supongamos que tenemos aquí un empresario. Este empresario ha pedido a un banco un préstamo para crear una empresa. También ha conseguido unos socios y estos socios le han facilitado un capital, de manera que entonces él, con estos recursos que ha obtenido, ha creado una empresa, ha comprado maquinarias, ha alquilado un local, ha comprado también materias primas y entonces ha empezado a producir, supongamos, muebles. Entonces ha contratado trabajadores, ha contratado operarios, supervisores, gerentes, vendedores, contadores, etcétera, y entonces incurre en una serie de diferentes costos y gastos. Tiene que pagar las materias primas, tiene que pagar los salarios a los trabajadores, tiene que pagar los alquileres, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar las cargas sociales, las instituciones de gobierno, tiene que, en fin, hacer una serie de diferentes tipos de pagos que representan en general diferentes tipos de costos y gastos. Ahora, produce los muebles y estos muebles que produce los vende. Algunos de ellos los vende de contado y otros los vende a crédito. Por ejemplo, algunos clientes pagan con tarjeta de crédito o bien les ofrece algún tipo de crédito a los clientes. Estas ventas entonces le generan ingresos que les restamos estos costos y gastos y entonces aquí obtiene utilidades. Estas utilidades, estas ganancias que obtiene, entonces le van a permitir poder pagar a los socios algunos dividendos, retribuirles por la inversión que han realizado y le va a permitir entonces obtener recursos para seguir invirtiendo en su negocio, reinvertir estas utilidades y por lo tanto seguir capitalizando la empresa. Todo este ciclo de operaciones que realiza esta empresa y que en realidad realiza cualquier otra queda reflejado en las transacciones contables, las cuales dan origen a los estados financieros. Entonces vamos a ver algunos de estos estados financieros. Las transacciones relacionadas con los ingresos, las ventas, los costos, los gastos y la obtención de unas utilidades van a quedar reflejadas en un balance, un estado que llamamos el estado de resultados.
El estado de resultados, también llamado estado de pérdidas y ganancias, nos dice la situación económica de una empresa. Nos dice entonces cuáles son sus resultados operativos, si está obteniendo ganancias, si está obteniendo pérdidas. Y este estado se elabora para un periodo determinado. Este estado nos va a decir cuánto es lo que logró vender de una determinada fecha hasta otra determinada fecha. O bien, igual con sus costos, cuántos fueron los costos, los gastos en que incurrió en un determinado periodo. Veamos aquí un ejemplo. El estado de resultados nos dice entonces las ventas. Supongamos que tenemos una empresa aquí que realiza ventas de algún tipo de producto o servicio para un determinado periodo, supongamos por $7,000. Hay un costo de ventas, o sea, la producción de este servicio, la producción de este producto tiene unos costos en materias primas, en mano de obra, hay unos costos indirectos y entonces se genera ahí un costo de ventas, hay unos costos de los inventarios. Entonces tenemos un costo, supongamos que es de $2,000. Y entonces hasta aquí la empresa está obteniendo una utilidad bruta. O sea, a las ventas le restamos este costo de ventas y esto nos está dando una utilidad bruta de $5,000. A esto tenemos que restar los gastos operativos. La empresa incurre en una serie de gastos administrativos, gastos de ventas, entre otros tipos de gastos, dado que va a tener personal operativo, personal administrativo, por ejemplo, va a tener vendedores, va a tener secretarias, gerentes. Cada una de estas personas necesita una oficina, un espacio físico, consumen papelería, en fin, energía eléctrica, entre otra serie de diferentes gastos. Vamos a suponer que estos gastos operativos son otros $2,000. Y entonces la empresa está obteniendo una utilidad operativa, o sea, la utilidad bruta menos los gastos operativos, que en este caso es de $3,000. Esta es una utilidad antes de descontar los intereses, los gastos financieros y antes de descontar los impuestos. Por eso también podemos llamar la utilidad antes de intereses e impuestos. Ahora vamos a restar los gastos financieros, básicamente los gastos por intereses de las deudas que la empresa posee. Y entonces vamos a suponer que estos gastos son de $500. Entonces en este momento la empresa posee una utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad operativa menos los gastos financieros, que es de $2,500. Y vamos entonces ahora a restar los impuestos, el impuesto sobre las utilidades o impuesto sobre la renta. Supongamos que es de $750, por lo tanto la empresa obtiene una utilidad neta, es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos, que es por $1,750. Con esta utilidad neta, la empresa puede distribuir dividendos entre sus socios o puede continuar financiando la actividad de su empresa o puede tomar una parte para una cosa y otra para la otra, de manera que aquí va a tener $1,750 disponibles para cualquiera de estos dos fines. Ahora bien, dentro de todo el conjunto de actividades que habíamos mencionado, hay una serie de actividades que van a estar expresadas en el balance general y son las que están relacionadas en este caso con la adquisición de maquinaria, de equipo, de inventarios, con las deudas que posee con el banco, con el capital que los socios le han dado y con la parte de esas utilidades que se ha utilizado para seguir capitalizando la empresa. El balance general, también conocido como estado de situación, nos dice cuál es la situación financiera de la empresa. Nos dice cuál es la estructura del activo y la estructura del patrimonio que la empresa posee. Y se elabora a una fecha determinada, a diferencia del estado de resultados que se hacía para un periodo de una fecha hasta otra fecha. El balance general se elabora a una fecha determinada, lo acumulado desde que la empresa se creó hasta ese momento. El balance general refleja la ecuación contable y esta es que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿En qué consiste esto? Bueno, el activo es lo que tiene la empresa. Estamos hablando ahí de todos los bienes y derechos que la empresa posee. Estos bienes y derechos debemos indicar cómo se han financiado. El pasivo y el patrimonio nos dicen cómo se han financiado y básicamente se financian a través de deudas o bien el aporte de capital realizado por los socios o las utilidades que se han retenido y que se han reinvertido en la empresa.
Entonces observemos un ejemplo. Una empresa que posee algunos activos, o sea que posee diferentes bienes y derechos. Algunos de estos activos los llamamos activos circulantes, que son los activos de mayor liquidez. Por ejemplo, caja y bancos. Se refiere al efectivo que la empresa tiene en su poder en un determinado momento en sus cuentas bancarias o en su caja misma, en fin. Supongamos que la empresa en este momento tiene $1000 en caja y bancos, o sea, efectivo por $1000. Las cuentas por cobrar también son un activo en el sentido de que significa el derecho de cobrar a aquellos clientes a los cuales les ha vendido a crédito. Supongamos que tiene cuentas por cobrar por $2000. Además, los inventarios, bien sean inventarios de mercaderías o inventarios de materias primas, inventarios de diferentes tipos, estos inventarios entonces también constituyen un bien que la empresa posee, digamos por $5000. El activo circulante de esta empresa, o sea, sus activos de mayor liquidez, tienen un valor de $8000. Sus activos fijos, o sea, todo lo que se refiere a maquinaria, instalaciones, vehículos, equipamiento, edificios, terrenos, entre muchos otros activos, vamos a suponer que sus activos fijos netos, o sea que el valor de estos activos, habiéndole deducido la depreciación acumulada, es por $12000. Por lo tanto, esta empresa tiene un total de $20000 en activos. Esto es lo que valen entonces todos los bienes y derechos que esta empresa posee a la fecha en la que se elaboró este balance. Del lado derecho vamos a tener nosotros aquí todo el pasivo y el patrimonio de esta empresa. El pasivo y el patrimonio se refieren a las fuentes de financiamiento, o sea, de dónde se originaron los recursos para adquirir estos activos. Y entonces tenemos primero pues los pasivos. Los pasivos se refieren a todas las obligaciones o las deudas que la empresa posee. Hay algunas de estas deudas que son a corto plazo, o sea que son deudas que deben ser pagadas en plazos normalmente menores de un año. Por ejemplo, las cuentas por pagar a los proveedores por la compra de los inventarios, digamos, de mercaderías, deben pagarse entonces en plazos menores a un año, y supongamos que la empresa posee $2000 en pasivos circulantes. Bueno, pueden haber una gran cantidad de diferentes pasivos circulantes. En este caso estamos dando un ejemplo simplificado. Vamos a suponer que solo existe este. Los pasivos a largo plazo, o sea, deudas con plazos mayores a un año, sean de diferente tipo, con bancos, por ejemplo, estas deudas vamos a suponer que tienen un valor de $9000. Por lo tanto, esta empresa posee pasivos, o sea, deudas por un total de $11000. El patrimonio, o sea, el capital contable de la empresa, está constituido principalmente por el capital social, o sea, el aporte de los socios a la empresa, que vamos a suponer que en este caso es de $8000. Aquí sumamos las utilidades retenidas, o sea, las ganancias que la empresa no ha repartido en dividendos y que ha conservado para reinvertir en el negocio, que vamos a suponer que son por un total de $1000. O sea que la empresa tiene un patrimonio total de $9000. Y aquí observamos nosotros cómo el total del pasivo y el patrimonio es de $20000. Vemos cómo, sumando el total del pasivo más el total del patrimonio, nos está dando estos $20000 que equivalen al total del activo. Estos dos siempre deben ser exactamente iguales, independientemente de qué tan buena o qué tan mala sea la situación financiera de la empresa. El balance general entonces nos muestra los activos totales. Aquí tenemos entonces los activos fijos, que a veces les llamamos también el inmovilizado. Este término lo vamos a usar bastante en algunas lecciones siguientes. El inmovilizado, existe el inmovilizado material, o sea, terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, vehículos, entre muchos otros activos materiales. Pero también tenemos un inmovilizado inmaterial, las aplicaciones informáticas, derechos de traspaso, concesiones administrativas, entre otra serie de activos que no son bienes materiales, y entonces hablamos de un inmovilizado inmaterial. Tenemos también el inmovilizado financiero,
la participación que la empresa puede tener en otras empresas, o sea, comprando acciones de otras empresas, valores en renta fija, créditos que ha concedido, o sea, préstamos que ha realizado a largo plazo. Y también tenemos gastos amortizables, que se refiere a gastos de constitución o gastos de ampliación de capital, entre otros. Todos estos constituyen entonces el activo fijo o el inmovilizado que la empresa posee. Tenemos por otro lado el activo circulante. El activo circulante, aquí tenemos el disponible, o sea, lo que son depósitos a la vista en bancos, efectivo que posee en caja, son básicamente recursos líquidos, dinero prácticamente en efectivo que la empresa posee. También tenemos el realizable. El realizable se refiere a derechos de cobro a corto plazo, o sea, cuentas por cobrar a clientes, también pagos anticipados o inversiones temporales, o sea, inversiones en activos financieros pero de corto plazo. Y tenemos también las existencias, o sea, los inventarios de mercaderías, de materia prima, de productos terminados, producto en proceso, entre otros tipos de inventarios que se puedan tener. Esto es por el lado de los activos, pero si vamos al lado de los pasivos, el pasivo total le podemos llamar también exigible. Existe el exigible a largo plazo, o sea, deudas con plazos mayores a un año, y tenemos también el exigible a corto plazo, que se referiría entonces al pasivo circulante, o sea, a las deudas en plazos menores a un año. Luego tenemos el capital contable, que le llamamos también no exigible, y que se refiere entonces al capital social, el aporte que han realizado los socios y las utilidades que han sido reinvertidas en el negocio. Entonces a estos les podemos llamar recursos permanentes propios. Son aportaciones de socios o utilidades no distribuidas. Muchas gracias.